Imagina un mundo sin ninjas, sin aldeas ocultas, sin el grito de un joven que busca ser Hokage. Ese mundo existía hasta que un lápiz cambió la historia. En 1974, en la prefectura de Okayama, un niño observaba las páginas de Dragon Ball durante horas. Aquel niño era Masashi Kishimoto. En su habitación el papel se acumulaba. Kishimoto llenaba cuadernos enteros con trazos frenéticos, una línea tras otra, buscando capturar el movimiento de los guerreros que admiraba. Pero al terminar cada página, bajaba la cabeza. El silencio de la habitación se volvía pesado. Sus dedos apretaban el grafito contra la fibra del papel hasta dejar marcas profundas. Cada dibujo era un intento, cada trazo una batalla contra la duda. El miedo al fracaso lo paralizaba. Miraba sus propias creaciones y las ocultaba bajo una pila de libros, negándose a mostrar su trabajo al mundo. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el lápiz, mientras el sol se ocultaba. Allí nacía un conflicto silencioso, el deseo de crear frente al terror de ser juzgado. Los años pasaron y el correo comenzó a llegar a su casa con una puntualidad cruel. Kishimoto abría los sobres uno tras otro con los dedos tensos. Dentro, siempre la misma palabra impresa en tinta negra: rechazado. El joven artista dejaba caer las cartas sobre la madera de la mesa. El sonido del papel al impactar contra la superficie era seco, definitivo. Kishimoto tomaba sus bocetos, los que había trabajado durante semanas, y los apretaba con fuerza. El papel se deformaba, las líneas de los personajes se quebraban bajo la presión de sus manos. Arrojaba las hojas al suelo, donde se acumulaban formando una montaña de intentos fallidos. El silencio en el estudio se volvía absoluto, solo interrumpido por el roce de una nueva hoja arrugada al caer sobre el montón. No había música, no había voces, solo el eco de sus propios pasos. Al caminar de un lado a otro de la habitación, se sentaba frente a la mesa. La luz del alba se filtraba por la ventana, golpeando los bocetos arrugados que cubrían el suelo. Kishimoto se levantaba, apartaba las hojas con el pie y despejaba un espacio en la mesa. Sus manos, aún rígidas por la tensión de la noche anterior, buscaban el lápiz. No había dudas, solo el movimiento mecánico. Trazaba un círculo, luego una línea vertical, delineando una estructura que aún no tenía nombre. El café hirviente humeaba en una taza junto a su mano. Kishimoto corregía cada trazo, borrando y volviendo a dibujar. Se sentaba con la espalda recta, ignorando el cansancio. Sus dedos se movían con una precisión metódica. No buscaba la aprobación inmediata, buscaba la solidez en el trazo. Era una disciplina de hierro. En ese estudio, el artista estaba forjando, sin saberlo, el espíritu indomable que definiría a su propio héroe. Llegó el año 1999. Kishimoto reunió sus hojas, las organizó con manos firmes y las introdujo en un sobre. Caminó hasta la sede de Shonen Jump, entregando el paquete en la recepción. El sobre desapareció tras las puertas de la editorial. Pasaron los días. El teléfono sonó en su estudio, rompiendo el silencio habitual. Al otro lado de la línea, una voz citó a Kishimoto para una reunión urgente. Entró en la oficina, rodeado de estanterías repletas de revistas y bocetos. Los editores extendieron las páginas sobre la mesa de juntas. Sus dedos recorrieron los dibujos del ninja huérfano. Se detuvieron en la expresión de los ojos, en la postura solitaria del personaje. Uno de los editores señaló el boceto central, golpeando la mesa con el dedo índice. Hubo un intercambio de miradas. Detectaron algo distinto. El ambiente en la sala cambió. Kishimoto observaba cómo los editores discutían sobre la viabilidad de la historia. Los editores asintieron. Kishimoto salió de la oficina sabiendo que su vida no volvería a ser la misma. El camino hacia la publicación semanal estaba abierto. La serialización semanal comenzó. El ritmo era una máquina implacable que no admitía pausas. Kishimoto se instaló en su estudio, rodeado por torres de papel que crecían cada noche. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Luego las 4, mientras él seguía encorvado sobre el tablero de dibujo. Sus ojos, enrojecidos por la luz artificial,
Apenas enfocaban los detalles de las viñetas. A su lado, una hilera de tazas de café vacías formaba una línea irregular, testimonio de las horas de vigilia forzada. El agotamiento se volvía una presencia física, un peso que le oprimía los hombros y le entumecía los dedos. Kishimoto se obligaba a continuar, apoyando la frente contra la mesa fría durante apenas 10 minutos antes de retomar el lápiz. En esa soledad, el autor se convertía en el reflejo de su propio protagonista, al igual que el ninja que entrenaba hasta el desmayo. De repente, el fenómeno estalló. En las calles, los niños se detenían en seco, cruzaban los dedos con rapidez y gritaban nombres de técnicas que antes no existían. El aire se llenaba de una energía nueva. En las tiendas, las figuras de acción de los personajes se agotaban apenas llegaban a los estantes. Los dueños de los locales colgaban carteles de sin existencias mientras las filas de clientes daban la vuelta a la manzana. Kishimoto observaba el impacto desde su ventana, pero no había tiempo para celebrar. El teléfono no dejaba de sonar. Las peticiones de los editores se acumulaban. Sus manos, endurecidas por el uso constante del lápiz, temblaban ligeramente al intentar trazar las líneas de la siguiente batalla. Se obligaba a levantarse. Caminaba hacia la cafetera, la encontraba vacía y volvía a sentarse. El cansancio era una neblina espesa. Kishimoto apretaba los dientes, ignorando el dolor en sus muñecas, y bajaba la punta del lápiz sobre el papel en blanco. No podía fallarles. Mientras el mundo exterior celebraba la victoria del ninja, el autor libraba su propia guerra silenciosa contra el agotamiento, semana tras semana. La historia alcanzó su punto de mayor tensión. En el bosque, el protagonista se encontraba solo, rodeado por el silencio de los árboles. Naruto apretaba los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaban blancos y la piel se abría, dejando brotar gotas de sangre que caían sobre la tierra húmeda. No era solo el personaje quien sufría. Kishimoto, en su estudio, sentía la misma presión en sus propias manos. El autor presionaba el lápiz contra el papel con una intensidad que amenazaba con romper la mina. Cada trazo reflejaba la lucha interna. El protagonista levantaba la mirada, sus ojos inyectados en determinación, buscando en el vacío la fuerza necesaria para seguir adelante. En ese instante, el dolor físico del ninja y la voluntad inquebrantable del artista se fusionaron en una sola línea. No había lugar para la duda. Naruto se ponía en pie, tambaleándose, mientras Kishimoto terminaba la viñeta con un movimiento firme y decidido. La voluntad de Naruto era la voluntad de Kishimoto, una fuerza que rompía cualquier barrera, elevando el relato hacia su clímax definitivo. Llegó el año 2014. Tras 15 años de trazos ininterrumpidos, Kishimoto se detuvo. Sus dedos, rígidos por la presión constante, soltaron finalmente el lápiz. El sonido del grafito chocando contra la mesa resonó en el estudio como un disparo. Había completado el capítulo 700. El autor se recostó en su silla, dejando que el peso de una década y media de trabajo se disipara. No había más fechas de entrega, no había más bocetos pendientes. El silencio inundó la habitación, un vacío absoluto. En las oficinas de la editorial, los editores observaban las páginas finales con las manos temblorosas. En las calles de todo el mundo, millones de lectores cerraban el último tomo, procesando el fin de un viaje. Kishimoto miró sus manos, ahora libres de tinta, y exhaló un suspiro largo. El ciclo se había cerrado. El autor se levantó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad, consciente de que el mundo que construyó ahora pertenecía a todos. La tinta se secó, pero el mensaje permaneció. Kishimoto demostró que la fuerza no nace de un poder sobrenatural, sino del acto físico de levantarse tras cada caída. Es la voluntad de seguir trazando líneas cuando el papel parece vacío, y el agotamiento nubla la vista. Millones de lectores aprendieron que el éxito no es un destino, sino la suma de cada pequeño esfuerzo diario, de cada página completada bajo presión. Naruto dejó de ser un dibujo para convertirse en un recordatorio constante. Los sueños, cuando se persiguen con una disciplina inquebrantable, tienen la capacidad de alterar la realidad. El autor cerró su cuaderno,
pero el universo que construyó sigue expandiéndose en la mente de quienes aún imitan aquellos sellos de manos. La historia de la creación no termina aquí. Mientras una pluma se guarda, otra se prepara para tomar el relevo. El próximo capítulo de este viaje nos llevará a los mares, donde un joven con sombrero de paja busca un tesoro legendario. Prepárense, porque la historia de Eiichiro Oda, el arquitecto tras One Piece, está a punto de comenzar. La tinta vuelve a fluir.